Queremos en este espacio que tenemos los miércoles, después de haber terminado con aquel libro de los Hechos de los Apóstoles, nos llevó 45 mensajes todos los miércoles. Ahora nosotros queremos continuar con una serie de mensajes que habíamos comenzado en Tuluá sobre la epístola de Santiago. Y allí nosotros ya habíamos visto 5 temas. Posteriormente, hace como 15 días, un domingo acá, el pastor Juan Carlos predicó un tema. Y hoy vamos a mirar el tema número 7, y ya terminando lo que se conoce como el capítulo 1 de Santiago. La epístola de Santiago tiene 5 capítulos. Nosotros vimos el primer mensaje. Usted puede ir allí al canal de YouTube y allí puede encontrar, ya que hubo un distanciamiento y volvemos a retomar. Pero habíamos visto la introducción, ya hemos visto el versículo 1 del capítulo 1, en esa parte introductoria. Luego habíamos visto la prueba de nuestra fe, capítulo 1, versículos 2 al 4. Luego habíamos visto sabiduría en medio de las pruebas, capítulo 1, del 5 al 8. En cuarto lugar, habíamos visto el orgullo del pobre y del rico, capítulo 1, del 9 al 11. Luego habíamos visto un quinto mensaje, soportando las tentaciones, capítulo 1, del 12 al 18. Luego se pensaba terminar, pero el pastor Juan no alcanzó a terminar, pero él nos mostró 3 recomendaciones para vivir conforme a la palabra de Dios, versículos 19 al 21. Y aunque él alcanzó a mirar esta parte, pero lo hizo de una manera muy somera, por eso yo retomo y vamos a mirar hoy mensaje número 7, sed hacedores de la palabra, capítulo 1 de Santiago, versículo 22 al 27. Vamos a recordar un momentico acá, hermanos. Esta parte de ser hacedores de la palabra tiene un contexto. Y el contexto tiene que ver con el hecho de soportar las pruebas, soportar las tentaciones también, y que ninguna tentación viene de Dios, sino que de Dios viene todo perfecto por la palabra que nos ha dado. Ahora, versículos 17 y 18 dice así, Santiago 1, dice, toda buena dádiva, es decir, como de Dios no viene la tentación, de Dios no puede venir nada malo, Él no tienta a nadie. Entonces dice, pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y este es el punto, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que toda buena dádiva, y en este caso sería, Él nos dio el nuevo nacimiento o la regeneración por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esa es la razón por la cual podemos ver entonces que al tener esa palabra, haber sido regenerados, ahora nos muestra 3 recomendaciones para vivir conforme a la palabra de Dios. Podemos leer el versículo 19 al 21, donde leemos que dice, por esto, mis amados hermanos, es decir, en razón de que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, por esta razón, todo hombre debe ser pronto para oír, y obviamente entendemos que es oír la palabra de Dios. Debe ser tardo para hablar y debe ser tardo para airarse. 3 recomendaciones que nos dan, y como alguien dijo, la razón por la cual Dios nos dio 2 oídos es para que escuchemos más, y una boca para que hablemos menos, pero también tardo para airarse. Y aquí es la razón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo pensaba, si la ira del hombre, es decir, cuando el hombre está airado, él no puede hacer la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hará? Pues hará el pecado, porque lo contrario a la justicia de Dios es el pecado. Es decir, tú y yo pecamos cuando nos airamos. Por eso dice la Biblia en Efesios, airaos, pero no pequéis. La ira en sí no es mala, pero puede ser que se convierta en un pecado. Entonces, para eso necesitamos tener oídos abiertos, porque ese es el problema. Muchas veces nos airamos por no escuchar bien. Ese es el punto. La relación con mi esposa y con mis hijas ha pasado así. A veces las iras que hemos tenido, tanto de mis hijas como mía, han sido por no entender de pronto un punto, no haber sido muy claros en una situación. Por eso hay que oír bien, y después de que oímos bien, hablamos menos, ¿verdad? Tardos para hablar, es decir,
Y si nos enojamos en esa situación, pues debemos controlar la ira. Esto como consecuencia de que tenemos la palabra de Dios con la cual nos ha regenerado. Porque luego dice, bueno, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, vea, desechando toda inmundicia, y esa palabra desechar es lo mismo que despojarse, o es lo mismo que desvestirse. Sería aquí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahora recibir, o vístase o reciba con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto va en el mismo contexto del escuchar bien, de ser tardo para, en este caso, para hablar, y de ser tardo para airarse. ¿Qué tenemos que hacer entonces para evitar esto? Bueno, pues entonces desechemos eso malo que nos va a llevar allá y vistámonos en este caso de la palabra implantada. Ahora es interesante este término de la palabra implantada, porque ¿cuándo fue esa palabra implantada en nuestras vidas? En la regeneración, versículo 18, fuimos renacidos por la palabra de verdad. Esa palabra quedó en nosotros, pero esa palabra tiene que crecer, tiene que dar fruto. Pero ¿cómo va a seguir creciendo en nosotros? Pues en la medida que sigue siendo implantada o en la exposición de la palabra de Dios. Y de esta manera puede salvar vuestras almas. Ya somos salvos, pero la salvación aquí de vuestras almas, recuerden que la palabra salvar implica mucho. Puede hablar de sanidad, puede hablar de liberación, en el sentido de que en la medida que la palabra va entrando a nosotros, y como lo vamos a ver ahora, en la obediencia, pues esto va a salvar nuestras almas, nos va a salvar precisamente lo que viene hablando de la ira, nos va a salvar precisamente de esas condiciones que están en contra de la justicia de Dios. Como el tema es hacedores de la palabra, ¿qué es un hacedor de la palabra? Y hermano, lo más sencillo es aquel que obedece los mandamientos de Dios. Un hacedor de la palabra es aquel que obedece los mandamientos de Dios. Un hacedor oye la voz de Dios o la palabra de Dios e inmediatamente la pone en práctica, escuche, sin reparos, sin excusas y sin retraso. Porque si una persona oye la palabra de Dios, pero lo primero que hace es que le pone reparos. Si una persona oye la palabra de Dios pero se excusa, no, pero es que yo no puedo por esto. Si una persona oye la palabra de Dios pero retrasa la obediencia más adelante, y qué pena con algunos hermanos, pero casi siempre ha sido así. A veces el pastor tiene que decirle, bueno, ¿cuándo va a arreglar ese asunto? Porque siempre como que retrasamos. Eso no es obedecer la palabra. Ser hacedores de la palabra es que tan pronto el Señor nos habló y llegó una palabra a nosotros, inmediatamente vimos que había una condición que no estaba acorde a su palabra, automáticamente corremos a ordenarlo. Así que mi tema en esta noche, aunque es hacedores de la palabra, pero me voy a enfocar en contrastes entre el hacedor y el oidor de la palabra de Dios, versículos 22 al 27. Santiago 1, 22 al 27. Contrastes entre el hacedor y el oidor de la palabra de Dios. Y voy a hablar de 4 contrastes, pero primero permítame, yo hago la lectura. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, que ese es el título, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Contrastes entonces entre el hacedor y el oidor de la palabra. Hay personas que son hacedores, oyen la palabra, pero son hacedores, es decir, la obedecen. Hay personas igualmente que oyen la palabra, pero no son hacedores. Y es lamentable, pero en cada iglesia local hay ese tipo de personas. Y aún nosotros, llamándonos reformados, también encontramos ese tipo de personas. Y a veces yo puedo ser esa persona. Entonces vamos a mirar el primer contraste que encontramos, versículo 22. El hacedor
no se engaña, mientras que el oidor sí. Yo voy otra vez, cuando hablo del hacedor, aquí estamos hablando del obediente a la palabra, aquel que oye la palabra de Dios y la obedece, mientras que el otro oye la palabra de Dios solamente. No pasa nada. Y esto es interesante porque, bueno, más adelante lo vamos a ver cómo lo olvida, pero un oidor, y más adelante lo vamos a ver, es aquel que oye pero olvida. Rapidito, mientras que un hacedor, se espera que el hacedor oyó, pero él se quedó con el mensaje, con la palabra, y reiterativamente va a volver a esa misma palabra, porque tocó su corazón y va a investigar y va a indagar más para ver cómo resuelve esa situación. Versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta palabra, sed, es un imperativo o es un mandamiento. Sed hacedores de la palabra. En otras palabras, obedezcan la palabra que reciben. Y no tan solo sean oidores como muchos. Porque ¿qué va a pasar? Porque de esta manera se van a engañar a ustedes mismos. Entonces, ¿cuál es el contraste? El hacedor de la palabra, el obediente de la palabra, no se engaña. Mientras que el que solo oye vive una vida engañada. Ahora, yo traje hoy 3 versiones, como el pasaje es corto, me permito leer 3 versiones más del versículo. La Nueva Traducción Viviente de ese mismo versículo dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La Nueva Versión Internacional del mismo versículo 22 dice: no se contenten solo con oír la palabra. Mucha gente está contenta con la palabra. Que gracias, Señor, por la palabra. Pero dice: no se contenten solo con oírla. Pues así se engañan ustedes mismos. Levántenla a la práctica, llévenla a la práctica. Y una traducción más actualizada, que será la traducción al lenguaje actual, diría: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Entonces, esa es la idea. Ahora, el hacedor, hermano, lo hace porque está habilitado para ello. Y esto es muy importante. Recuerde que aunque Santiago escribe a los que están dispersos por Jerusalén, habíamos visto en la introducción, pero son personas que se espera que sean creyentes, que son cristianos. Y luego por eso Santiago va a comenzar a hablarles de muchas situaciones que ellos estaban viviendo. Ahora vamos a mirar unas. Pero lo primero que quiero decir es por qué él da esa orden de ser hacedores de la palabra. Hermano, porque ellos estaban habilitados para hacerlo. Y entonces eso me lleva a Ezequiel 36, 25 al 27. Mire lo que dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Recuerde siempre que el énfasis es que Dios lo hace. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios limpia. Os daré corazón nuevo. Note que Dios da un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Todo esto es regeneración. Y os daré un corazón de carne. Ahora, note esta expresión. Quitaré el corazón de piedra, pero os daré un corazón de carne. Y esa es la razón del versículo 27. Cuando ya ha pasado eso, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Dónde Dios pone su espíritu? Cuando Él cambia el corazón de una persona. Eso se llama regeneración. Solamente ahí. Cuando Dios cambia el corazón de una persona, eso es regeneración. Ahí pone el espíritu. Versículo 18. Fuimos regenerados por la palabra. Y cuando dice que pondré dentro de vosotros mi espíritu, porque el corazón está regenerado, dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién puede hacer que una persona obedezca la palabra de Dios? Lo hace Dios. Dice que Dios es el que va a hacer que nosotros obedezcamos la palabra. ¿Por qué Santiago entonces da ese imperativo? Sed hacedores de la palabra. Porque Dios lo va a hacer, porque se espera que ese corazón está regenerado y ese corazón tiene el Espíritu Santo, por lo tanto está habilitado y él puede obedecer la palabra de Dios. Por eso le da la orden. Así que Dios, por medio de su Espíritu,
da la habilidad. Es decir, cuando se está predicando la palabra, se está predicando a corazones regenerados con la capacidad que tienen del Espíritu Santo, y entonces esa persona está habilitada para obedecer el mandamiento, y por eso Dios le dice. Pero ¿qué pasa con aquel que solo oye la palabra y no la puede obedecer? Aunque esté con nosotros, pero si no lo hace, esa persona, su corazón no es regenerado. Entonces acompáñenme a Juan capítulo 8, versículo 37, 38, y luego saltamos al 43, 44. Juan 8, 37, Jesús dice lo siguiente: sé que soy descendientes de Abraham. Le dice a los judíos: sí, yo sé, ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Pero por qué procuran matarme? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Note lo que Jesús está diciendo. Aunque son descendientes, linajes de Abraham, es decir, aunque ustedes se llaman el pueblo de Dios, ustedes quieren matarme a mí. Pero ¿cuál es la razón por la cual me quieren matar? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, su corazón no es regenerado. Por eso cuando Dios habla, la palabra no puede penetrar. Y luego dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, Jesús dice: yo estoy cerca de mi Padre y escucho su palabra. Ustedes están cerca de su Padre y escuchan la palabra de su Padre. Entonces podemos saltar al 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, pregunta el Señor. Y él mismo contesta: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Cuál es la razón de por qué ellos no pueden? Y la palabra que escuchar, no pueden obedecer, no pueden recibirla para obedecerla. Ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Un corazón que no es regenerado no puede escuchar la palabra. Es decir, él no puede obedecerla porque no está habilitado para obedecerla. Entonces el Señor sigue diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué el que no es regenerado quiere hacer los deseos del Padre? Porque está cerca del Padre Satanás. Entonces dice: él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto, hermanos, es bien crítico acá. Porque cuando Santiago está diciendo: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, aquí él está dejando claro que el que puede ser hacedor es uno que ha sido regenerado. Por favor, entienda, tú y yo podemos obedecer la palabra de Dios. Tenemos el nuevo corazón, tenemos el Espíritu Santo, y eso ya nos ha habilitado para ser obedientes. Solamente el que no es regenerado, porque no tiene el Espíritu Santo, porque está cerca de su padre Satanás, él es el único que va a repeler la palabra. Que cuando la palabra se predica, así sea religioso, así se venga a la iglesia, pero cuando la palabra se predica, él no la puede obedecer, él no es capaz. Por eso Santiago dice: sed hacedores de la palabra. El problema es que a veces nosotros nos parecemos a esas personas, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. El segundo contraste, y el problema aquí es que dice: nos engañamos. Y díganme, hermanos, si no se engaña una persona que viene culto tras culto, domingo tras domingo, pasan meses, años, y no cambia su vida, sigue siendo el mismo, los mismos pecados, los mismos problemas, en él no hay un avance. Dígame si eso no es un engaño. Puede conocer la palabra, puede decir: pero es que yo conozco la doctrina, pero es que yo sé esto, sí, pero su vida no está evidenciando lo que conoce. Entonces está engañándose a sí mismo. Tendríamos que revisarnos, hermanos, si realmente somos regenerados. Oh, por favor. El segundo contraste que veo acá está en los versículos 23 y 24. El hacedor no se olvida de la palabra de Dios, mientras que el oidor sí. El hacedor no se olvida de la palabra de Dios, mientras que el oidor sí. Versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Déjeme, yo le leo las otras versiones. La Nueva Traducción Viviente. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras. Nueva Versión Internacional. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Y la traducción al lenguaje actual nos diría: y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Ahora, nosotros sabemos que es mirarnos en un espejo. De hecho, no sé cuántas veces al día lo hacemos. Creo que las mujeres más que los hombres, no sé. Espejito, espejito. Pero en ese tiempo no habían espejos de vidrio. En ese tiempo ellos se miraban en los metales que brillaban. Intenten mirarse en un metal. Es decir, ellos brillaban el metal y trataban de mirarse, o de pronto no sé si en el agua, y aún no se podían ver bien. Así que ellos se iban y rápido olvidaban. Nosotros somos diferentes porque tenemos espejos ya, vidrio, y uno se ve y se va y fácilmente no olvida, pero olvida. No sé si usted, yo he hecho ese ejercicio, no sé si usted lo ha hecho, y eso es verdad, hermano. Ahí yo me quedo pensando, ¿cómo es que es mi rostro? Pienso, y para saber cómo es mi rostro, tengo que acordarme de una foto. No sé si usted ha hecho ese ejercicio, pero a mí me ha pasado. ¿Cómo es que soy yo? Yo no sé cómo soy. En serio, a mí entonces me acuerdo de una foto, yo soy así. O se va a mirar para ver cómo es que usted. Uno fácilmente recuerda el rostro de los demás, pero el de uno no. Tiene que mirarse. Ahora, esto es bien interesante. Y aquí el comentarista Kittymaker nos dice lo siguiente: la persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se la olvida, es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a la misma. Ve su reflejo en el espejo, rápidamente ajusta su apariencia exterior y se marcha. Dice que él oye la predicación del Evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue su camino. Ahora, yo estaba pensando en esto, que es el que tiene que ver con el espejo que no se ve bien. Hace algunos ajustes allí, pero se va, se marcha. Él oye la predicación del Evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue su camino, pero el Evangelio no alcanza a penetrar su corazón y no llega a cambiar la disposición interna de este hombre. El espejo es un objeto utilizado para alterar la apariencia externa de la persona. La palabra, sin embargo, confronta al hombre internamente y exige una respuesta. Ahora, note lo del espejo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces se pone uno a mirar y se ve algo ahí. Si usted inmediatamente no actúa, es decir, lo limpia o lo quita, una espinilla, si yo inmediatamente no le hago así, para que se vaya y dejo el espejo, me olvido y ahí se va a quedar y lo van a mirar. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado ver personas que han comido y les queda una cosa, y si tienen bigote peor, les queda ahí y uno incómodo porque uno quisiera como limpiarlo, ¿verdad? Uno quisiera, o un moco, también ha pasado. Yo he visto personas así con un moco ahí colgando y uno quisiera decirle, y a veces le echo hacerte a limpiarte. Ayer le dije a mi esposa precisamente eso, porque comió algo y le quedó aquí una cosita, entonces le dije, bueno, moco no. Ahora, hermano, imagínese usted, pues porque lo vemos nosotros, imagínese usted una persona que no se mira en el espejo, come, tiene la precaución o pasa algo, pasa todo el día con esa condición allí y la gente por pena no le va a decir, pero todos lo están viendo. Sabe que tiene un problema y además él va y se mira y dice, pues después, y se va, se olvida. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí? Me llama la atención eso. La predicación de la palabra, ¿qué es lo que hace?
penetra el corazón y le muestra a uno la condición. Y si uno recibe la palabra y se va, en el momento que la recibe, no arregla su condición, y se va, se aleja y se olvida de esa condición. Por eso, ser hacedores es un imperativo inmediato, es decir, tan pronto usted recibe la palabra de Dios que le está hablando en una condición de su corazón, ahí mismo arréglelo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Es lo mismo, si usted se vio en un espejo y inmediatamente se arregló y se miró bien. Ya me miro en el espejo y digo, uy, estoy ya como por aquí bien chulito. Entonces tengo que ir a decirle a mi esposa que me tire la tijera o la máquina. Pero si no me mirara, no veía nada. El pastor Elvis Carballos aquí, él dice lo siguiente, dice, el oidor de la palabra ha considerado su rostro natural en el espejo de la palabra de Dios, pero tristemente, por ser solo oidor, no actuó a base de lo que vio. No hubo una aplicación personal de la verdad oída, es decir, solo hubo interés en recibir información sin transformarla en ejecución. Así que el obedecer la palabra, ser hacedores, implica inmediatamente. Aquí no hay lugar para aplazamientos, porque mientras uno la aplaza, ojo con eso, se encallece el corazón y se acostumbra a hacer esos aplazamientos. Por eso muchas personas no crecen. Yo aprendí algo una vez y puede ser que no esté de acuerdo con eso, pero yo aprendí. ¿Por qué muchas veces Dios no le da otra palabra? Dice, pues porque la primera que le dio no la ha obedecido. ¿Por qué Dios no le da muchas veces que haga otra cosa? Porque el primer mandamiento que le dio no lo ha obedecido. Es decir, el crecimiento. ¿Por qué no puedo crecer más espiritualmente? Porque es que lo primero que se le dio no lo ha obedecido. ¿Por qué no puedo entender más la palabra? Porque la primera que se le dio usted no la ha obedecido. Y esto es así, hermanos. Ojalá usáramos la Biblia como un espejo de verdad. ¿Y cuándo es la Biblia el espejo? Cada vez que se predica. Hoy es un espejo. Cada vez se está predicando, entonces nos estamos mirando nuestra condición y tenemos que tomar acciones inmediatamente, porque si la aplazamos, dice que entonces somos como aquel que se mira en el espejo que se va y olvida cómo era, es decir, olvida el mensaje. Valga preguntar hasta el día de hoy, o dentro de 8 días, antes de venir aquí, antes de comenzar el mensaje, preguntarle a un hermano, yo no voy a predicar hasta que me digan lo que yo prediqué el domingo anterior. Estoy seguro que muchos ni se acordarán del título del mensaje, pero ¿por qué eso? Y eso que hoy tenemos redes sociales, y hoy tenemos YouTube, y está el mensaje ahí, y se comparte, y todo eso, y la persona puede volver. Algunos están escribiendo y anotan, pero si son como yo iba a las conferencias, llevaba un cuaderno de dinero por ustedes, pero de pronto no sean como yo. Pero yo tenía muchas agendas llenas o cuadernos llenos, y nunca fui a mirar eso otra vez. Eso fue solamente el día que escribí. Claro que eso es importante, porque dice que cuando uno escribe aprende más, y es verdad, y coloco los versículos ahí. Pero hay que volver a eso una y otra vez, sobre todo en aquella palabra que Dios nos da a título muy personal, porque todos tenemos situaciones diferentes. Y cuando esa palabra está tocando el corazón y no hayas ahí, pues no se enoje con el predicador. Es que el espejo le está mostrando esa condición. Y entonces hay que tomar acciones. O lo va a dejar ahí, o le va a hacer compañitos de agua tibia nomás. El tercer contraste que encontramos acá, el versículo 25, es que el hacedor será bienaventurado en lo que hace, el oidor no. El hacedor o el obediente será bienaventurado en lo que hace. Cuando él obedece la palabra de Dios, le va a ir bien. Pero cuando no le va a ir bien. Versículo 25, mas el que mira atentamente, nota la expresión, mira atentamente en la perfecta ley, y la llama la de la libertad, o la ley que da la libertad. Recuerda que Jesucristo dijo que Él vino a dar libertad. La palabra es la que los hace libres.
El que mira atentamente, y este mirar es para obedecer en la perfecta ley, la de la libertad, y esa perfecta ley aquí es la misma palabra de Dios. No voy a ir al Salmo 19, pero habla de la perfección de la ley, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ve? Es decir, si el que mira o obedece, el que mira atentamente la palabra de Dios y no es olvidador, sino que él la practica, la lleva a la práctica, dice que él va a ser bienaventurado, hay una bienaventuranza. Entonces el contraste es que el que no lo hace así, pues no va a ser bendecido, no va a tener la bienaventuranza. Veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje 25, verso 25. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre, ¿vio? Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo no voy a ir al Antiguo Testamento para mostrarle toda la obediencia y desobediencia, no, voy a mirar solamente allí. La Nueva Versión Internacional del mismo versículo 25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad, porque es la palabra la que da libertad, no es echando fuera un demonio, es penetrando la palabra en ese corazón que da la libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Dice que recibirá bendición al practicarla, recibirá bendición al practicarla. Y la traducción al lenguaje actual nos dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Ahora hay muchos ejemplos, hermanos, de las bendiciones y también de las maldiciones de quien oye u obedece la palabra de Dios, pero en contraste el que no la oye y no la obedece. Permíteme, yo le traigo unos acá. Josué 1, 7 y 8. ¿Quién no conoce este pasaje? Pero hay que traerlo, porque Josué 1, 7, 8, Dios le está hablando a Josué. Ya le había dicho a Moisés, ya se murió, ya, ahora le toca a usted. Pero luego Dios le dice: mira, versículo 7, 1, 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Alguien pensará: ¿para qué? ¿Para conquistar? No, 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 para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate para que cuides la palabra de Dios, para que la mires. Y luego le dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que le iba a dar la prosperidad en todas las cosas que iba a emprender Josué? El no apartarse de la palabra de Dios. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está hablando de que él la oraba o la confesaba, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo yo voy a hablar la palabra en el día con los que están a mi lado? Pues porque yo de día y de noche medito en ella. ¿Para qué medito? Para que guardes y hagas, para que guarde la tesoro en su corazón y hagas, la obedezca conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, sí, fue para Josué, pero es un principio que aplica a nosotros. ¿Y por qué sé que es un principio que aplica a nosotros? Pues yo voy a leer el Salmo 1, todo. El Salmo 1 dice así, ahí está la bienaventuranza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Creo que yo tengo un tema sobre el Salmo 1, pero es bienaventurado el que no está allá. Entonces, ¿dónde está? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quién va a estar en la ley de Jehová? ¿Quién va a leer la palabra? ¿Quién encuentra la delicia en ella? Si la Biblia, usted no encuentra la delicia, pues ¿cómo se va a acercar? Y otra vez, ¿quién puede deleitarse en la palabra de Dios? El que tiene un corazón regenerado y el Espíritu Santo lo está conduciendo. El que no, no. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y mire lo que hace: y en su ley medita de día y de noche, igual que en Josué. Y en su ley medita de día y de noche. Mire la bendición: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Otro pasaje que nos habla de que es bienaventurado el que obedece. No así los malos son diferentes. Ellos son como el tamo que arrebata el viento, ¿eh? Se van,
no hay prosperidad. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No le va a ir bien. Ahora miremos otro. Mateo 7, 24 al 27. ¿Qué pasa con aquel que obedece la palabra de Dios? ¿Qué pasa con aquel que no la obedece? Y está el contraste. No serán bienaventurados, no serán bendecidos los que la desobedecen, pero el que la obedece va a recibir una bienaventuranza. Mateo 7, 24. Cualquiera, mire lo que Jesús dice, cualquiera, esto no es para que piensen que es que hay, no, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está. Es oír la palabra de Dios, pero ponerla en práctica, ser hacedores de la palabra. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo yo edifico mi casa? Sobre la roca. ¿Cómo yo edifico mi vida? ¿Cómo yo edifico mi casa sobre la roca? Oyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Ahora, eso no lo exime de problemas, porque dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, como le está pasando al hermano Harold, esos vientos que soplaron fuertes, y no cayó. Y no cayó. ¿Y por qué Jesús dice que no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. El obediente, amén, su vida la fundamenta sobre la roca. Pero ¿qué pasa con el desobediente? Versos 26, y el contraste. Pero cualquiera, otra vez cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace. Hermano, el problema no es oír, el problema es obedecer. Todos oímos la palabra. El punto, la obedecemos todos. ¿Y a qué nivel? Entonces, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, la desobedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ya usted se imagina. Ahora, mire que le va a pasar los mismos problemas. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. Uno no cayó, fue bienaventurado, fue bendito, pero este sí cayó y fue grande su ruina. Así que la Biblia, hermanos, y hay mucho, pero ahí nomás, la Biblia habla mucho de que hay un contraste entre el que oye la palabra y la obedece, va a ser bienaventurado. El que no, no va a ser bienaventurado. Así que el culpable, ¿quién será? Porque a veces, perdónenme, hermanos, que yo diga esto, pero los problemas que se presentan entre parejas tienen que estar ahí. Los problemas económicos tienen que estar ahí. Los problemas, cualquiera que sea, tienen que estar ahí. Porque Dios no puede estar engañándonos acá. Dios claramente dice que Él deja una palabra, y si esa palabra se pone en práctica, es bienaventurado. Van a venir problemas, pero no se va a caer. Van a venir dificultades cualquiera, pero no se va a caer. Es más, los problemas lo van a llevar a meterse más a confiar en Dios. Así que tengamos cuidado. Y número 4. Contraste número 4 entre el que obedece y el que no obedece. La religión del no hacedor es vana, mientras que la religión del hacedor es pura y sin mancha. Entonces ahora nos habla de un resultado, nos va a hablar ahora de un testimonio al mundo. Versículos 26 y 27. Miremos la primera parte, versículo 26. La religión del no hacedor es vana. La religión del que no obedece llega a ser una religión vana. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y va a poner un ejemplo, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es mala. El que no obedece, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, y entonces pone un ejemplo de que no es obediente y no refrena su lengua, porque recuerde de dónde está viniendo. Pronto para oír, tardo para hablar. Ya había dicho que y esto lo va a desarrollar más en el capítulo 3. Que a la lengua hay que ponerle freno. Pero ya está por lo menos dándonos la apertura para llegar al capítulo 3. Aquí dice, bueno, alguien se cree religioso
¿Qué es religión, hermano? Porque hay mucha gente que dice, no, yo no tengo ninguna religión, yo tengo a Cristo. No, no, hermano, nosotros tenemos una religión, porque la religión es un conglomerado de creencias, de doctrinas. Y nosotros aquí tenemos doctrinas y eso nos hace ser una religión. Pero religioso es aquella persona que tiene esas doctrinas, pero no las pone en práctica. Y por eso pone el ejemplo acá. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ahora entendemos religioso como aquel que levanta las manos, aquel que ora, aquel que tiene un partido religioso, digámoslo así, pero su vida no es afectada, es decir, y no refrena su lengua. Dice, sino que engaña su corazón, porque al no refrenar su lengua, su corazón es engañoso, la religión del tal es vana, es decir, no sirve. La Nueva Traducción Viviente dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas su lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Nueva Versión Internacional. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La Traducción Viviente. Si alguien se cree muy santo, aquí ya la cambió por santo, y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. En otras palabras, si usted oye la palabra pero no la pone en práctica, usted es un religioso nomás que no hace más que escuchar pero no atender. Qué mal testimonio entonces han dado aquellos religiosos con su comportamiento. Para demostrar acá su religión, que es vano, pone un ejemplo y es el ejemplo de la lengua, que lo miraremos más adelante. La religión entonces de aquella persona, y pudiéramos de su conglomerado de creencias, vienen a ser nulos cuando no se obedece lo que se cree. Y la religión del hacedor, versículo 27, esa sí es una religión pura y sin mácula. Mira lo que dice el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y va a poner dos ejemplos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Leo la Nueva Traducción Viviente. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Nueva Versión Internacional. La religión pura y sin mancha delante de Dios vuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y la Nueva Traducción Viviente, perdón, la traducción al lenguaje actual dice: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Entonces, el hacedor de la palabra hace que su religión sea pura y sin mancha. Es decir, cuando una persona recibe la palabra y la obedece, las personas van a hablar bien, porque está dando un testimonio. Los dos ejemplos que pone acá es el ejemplo que ya el Señor lo dijo. Obviamente está hablando de una práctica. El que ama a Dios puede amar al prójimo como a sí mismo. Y amar al prójimo aquí está en ayudarlo, pero también está en guardarse puro de la contaminación del mundo. Estos dos ejemplos que pone acá, porque dice que ayudar a los huérfanos y a las viudas, obviamente Santiago lo pone porque eran las condiciones más precarias que había dentro de la iglesia, y en ese momento cuando Santiago está escribiendo habían muchas viudas, entonces quedaban en una necesidad y la iglesia debía atenderlas, pero también había muchos que quedaban huérfanos, quedaban solos y la iglesia debía ayudarlos. Y entonces es esa situación. Entonces ayudar en este caso a la persona necesitada. En primera de Juan 3, 16 al 18 vamos a mirar cómo Dios nos dice por medio del apóstol Juan lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, quien oye la palabra y la obedece, aquí pone el ejemplo, él va a saber que Dios lo ama a él, pero que Dios también le ha dado una congregación, le ha dado unos hermanos, y que el que esté desfavorable en algo debemos nosotros contribuir. Es eso. Algunos
hablan de Mateo 25, cuando el Señor dice, bueno, estuve enfermo, me visitaste en la cárcel, me diste a mí, en necesidad, sin vestido me cubriste, hambriento me diste de comer. Más o menos es la idea, es decir, que la iglesia debe socorrer, en este caso, a la necesidad de la persona. En Juan 17, 14 al 17, esa sería la primera parte. La segunda parte de guardarse del mundo, Juan 17, 14, 17, yo leo, dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Interesante que el que tiene la palabra de Dios va a tener el aborrecimiento del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces esa es la idea, guardarnos del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. Volvemos otra vez como al círculo. ¿Cómo me va a guardar del mundo? Con la palabra de Dios, no hay otra. ¿Cómo voy a ser santificado? Con la palabra de Dios. Pero ¿cómo con la palabra de Dios? Cuando la oigo y la obedezco. No hay tal. Si solo la oigo, no sirve. Si solo me lleno de doctrina, de conocimiento, y soy cabezón en doctrina y la puedo manejar muy bien, pero no la pongo en práctica, de nada me sirve. Y en ese mismo punto, más adelante lo vamos a ver, pero Santiago 4:4 nos diría, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí el pastor Carballosa dice, la primera de las dos manifestaciones prácticas de la verdadera religión tiene que ver con el servicio a otros, es decir, con el cuidado hacia el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda tiene que ver con la pureza personal, guardarse sin mancha en el mundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi religión sea pura y sin mancha como una consecuencia de obedecer la palabra de Dios? Pues el ejemplo que nos está dando acá es cuando yo demuestro el amor por mis hermanos que están en cualquier tipo de necesidad y yo puedo ayudar, pero también cuando me estoy guardando de contaminarme en este mundo. Bien, ¿qué vimos hoy, mis amados hermanos? Vimos ser hacedores de la palabra. En ese punto vimos que había 4 contrastes entre el hacedor y el oidor de la palabra. Y yo espero que esta iglesia, tanto los hermanos que están en Buda, que estamos atendiendo, entendamos que debemos nosotros no solo oír la palabra, sino obedecerla. Es muy importante, si no, no hacemos nada. No es venir el domingo, ay pastor, gracias por ese mensaje, qué bonito. Sí, más bonito es cuando lo ponemos en práctica, más bonito es cuando lo obedecemos, más bonito es cuando vemos que en nuestra vida familiar todo está cambiando. ¿Cuáles son los 4 contrastes? Los leo y termino. El hacedor no se engaña, mientras que el oidor sí se engaña. 2. El hacedor no se olvida de la palabra, mientras que el oidor sí se olvida de ella. 3. El hacedor será bienaventurado en lo que hace. El oidor no es bienaventurado, es maldito. Y 4. La religión del hacedor es vana. La religión del no hacedor es vana, mientras que la religión del hacedor es pura y sin mancha. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Oremos. Sí, Señor.